¿Y si el informe que te tranquilizó la última vez que saliste del laboratorio fuera, en realidad, una invitación silenciosa al problema? Muchas personas pasan la página cuando ven la palabra normal junto a sus niveles de azúcar en sangre. Respiran aliviadas y continúan con su vida sin hacerse más preguntas, convencidas de que su cuerpo funciona como debería. Sin embargo, a partir de los 40, el metabolismo ya no responde con la misma flexibilidad, y lo que ayer era tolerable, hoy puede convertirse en una carga lenta y acumulativa. El cuerpo humano es extraordinariamente inteligente, pero también es discreto cuando algo empieza a desequilibrarse, y rara vez envía señales claras en las primeras fases. La glucosa puede moverse dentro de rangos aceptados, mientras, en segundo plano, las células luchan por adaptarse a picos repetidos que dejan huella. Aquí comienza una historia que no suele contarse en las consultas rápidas ni en los informes estándar. Durante años se nos ha enseñado a confiar en un número aislado, en una cifra tomada en ayunas, que promete decirlo todo sobre nuestra salud metabólica. Esa confianza absoluta es comprensible, porque buscamos certezas simples en un mundo complejo. Pero la biología no funciona con instantáneas, sino con procesos. El azúcar en sangre sube y baja a lo largo del día como una marea invisible, influida por el estrés, el sueño, la alimentación, el ejercicio y la inflamación silenciosa que se acumula con el tiempo. Cuando esos movimientos se vuelven erráticos, aunque el promedio parezca normal, el organismo empieza a pagar un precio. Las paredes de los vasos sanguíneos, las neuronas y el sistema inmunitario perciben esas oscilaciones antes de que aparezcan los diagnósticos oficiales. Ignorar esa dinámica es como evaluar una película mirando solo un fotograma. A medida que envejecemos, el páncreas y los tejidos periféricos deben esforzarse más para mantener el equilibrio. No es un fallo moral ni una falta de disciplina. Es una consecuencia natural del paso del tiempo y del entorno moderno en el que vivimos. El problema surge cuando interpretamos la normalidad estadística como sinónimo de seguridad biológica. Valores que entran en el rango aceptado pueden esconder una tendencia preocupante si se observan a lo largo de los años. La hemoglobina A1C, por ejemplo, no es solo un número, sino una narrativa condensada de cómo la glucosa ha interactuado con nuestra sangre durante meses. Cuando esa cifra asciende lentamente, incluso dentro de la normalidad, está contando una historia de adaptación forzada y desgaste progresivo. Inspirados por enfoques integradores como los que divulga Dr. William Li, empezamos a comprender que la salud no se define únicamente por evitar la enfermedad, sino por crear las condiciones para que el cuerpo se defienda y se repare a sí mismo. Desde esta perspectiva, el azúcar en sangre deja de ser un enemigo aislado y se convierte en un mensajero. Nos habla de cómo nos alimentamos, de cómo dormimos, de cómo gestionamos la tensión diaria y de cómo nuestro sistema inmunitario responde al entorno. Escuchar ese mensaje requiere ir más allá del aprobado mínimo y observar patrones, tendencias y variabilidad. La variabilidad glucémica es uno de esos conceptos que rara vez aparecen en conversaciones cotidianas, pero que pueden marcar una diferencia profunda. Dos personas pueden tener el mismo promedio y, sin embargo, experiencias metabólicas completamente distintas. Una vive con picos constantes y caídas bruscas. La otra mantiene una estabilidad amable para sus células. El informe tradicional no distingue entre ambas realidades, pero el cuerpo sí. Cada pico excesivo genera estrés oxidativo, microinflamación y señales de alarma que, repetidas en el tiempo, erosionan la resiliencia interna. Este desgaste no se manifiesta de inmediato, y precisamente ahí reside el peligro. Aceptar que lo normal no siempre es óptimo puede resultar incómodo, porque nos obliga a cuestionar hábitos arraigados y certezas tranquilizadoras. Pero también abre una puerta poderosa al autoconocimiento y a la prevención consciente. Observar la evolución de nuestros marcadores, entender cómo reacciona nuestro cuerpo a distintos alimentos y ritmos de vida, y reconocer que después de los 40 la estrategia debe cambiar, no es una señal de debilidad, sino de inteligencia biológica. El verdadero riesgo no está en descubrir que algo puede mejorar, sino en no mirar con suficiente profundidad cuando todavía hay margen para actuar. Mirar con profundidad
implica asumir responsabilidad sin culpa, curiosidad sin miedo y constancia sin obsesión. Significa entender que cada comida es una información, cada noche de sueño una reparación potencial y cada paseo una señal de equilibrio. El cuerpo no exige perfección, pide coherencia repetida. Pequeños gestos sostenidos que, acumulados, cambian la trayectoria metabólica. Cuando aprendemos a leer esas señales tempranas, dejamos de reaccionar tarde y empezamos a anticiparnos con serenidad. Ese cambio de enfoque transforma la relación con la salud y convierte los análisis en aliados vivos, no en veredictos estáticos. Así, el conocimiento se vuelve una forma de cuidado diario, silencioso y profundamente humano, que crece con la edad en lugar de agotarse. Comprender hoy lo que parece invisible es el primer paso para proteger mañana aquello que más valoramos, nuestra energía, nuestra claridad mental y nuestra capacidad de vivir con plenitud consciente. Este aprendizaje continuo no es una moda pasajera, es una inversión íntima que acompaña cada década y redefine lo que entendemos por bienestar real, cuando el tiempo avanza y la atención consciente se vuelve nuestra mejor herramienta para cuidarnos mejor hoy y siempre con intención. Hay un punto en el camino, normalmente silencioso, en el que el cuerpo empieza a enviar señales más sutiles, casi imperceptibles, que no se reflejan en una alarma médica ni en un diagnóstico inmediato. Es una etapa en la que uno se siente aparentemente bien, pero nota que la energía no es la misma, que la concentración fluctúa, o que la recuperación tras un esfuerzo se alarga un poco más de lo habitual. En ese espacio intermedio es donde los niveles de azúcar en sangre normales pueden convertirse en una trampa psicológica, porque invitan a ignorar esas pequeñas pistas. El problema no es el número en sí, sino la historia que se está desarrollando detrás de él. Una historia de adaptación forzada que avanza sin hacer ruido. Después de los 40, el organismo ya no amortigua los excesos con la misma facilidad, y cada desajuste deja una marca más profunda que antes. La confianza ciega en una analítica básica puede crear una ilusión de control que anestesia la curiosidad por entender mejor lo que ocurre internamente. Muchos siguen comiendo igual, durmiendo menos de lo necesario y aceptando el estrés como algo inevitable, porque el papel dice que todo está dentro de lo esperado. Sin embargo, el cuerpo no interpreta la normalidad como lo hace una tabla estadística. Para las células, la repetición constante de picos de glucosa es un desafío continuo que activa mecanismos de defensa y desgaste. Con el tiempo, esa respuesta sostenida puede afectar a la inflamación de bajo grado, al equilibrio hormonal y a la eficiencia del sistema inmunitario, sin que nada parezca alarmante a simple vista. Aquí es donde surge la tensión narrativa, el momento incómodo en el que uno se pregunta si realmente está a salvo o simplemente está ganando tiempo, porque el metabolismo no falla de un día para otro, se va desplazando poco a poco, como una aguja que avanza milímetro a milímetro. La hemoglobina A1C puede permanecer en rango durante años, mientras su tendencia asciende lentamente, y ese ascenso, aunque discreto, es una señal clara de que el cuerpo está trabajando más de la cuenta para mantener el equilibrio. Ignorar esa trayectoria es como no mirar el combustible mientras el motor empieza a forzarse en una subida prolongada. La variabilidad de la glucosa añade otra capa a esta historia. Una capa que rara vez se discute, pero que resulta crucial. No se trata solo de cuánto azúcar hay en la sangre, sino de cómo se mueve, de la velocidad de las subidas y bajadas, y de la frecuencia con la que se producen. Es en ese vaivén donde se genera un estrés metabólico que no siempre deja rastro en los valores promedio. El suspense aparece cuando entendemos que dos personas con el mismo resultado pueden estar viviendo realidades internas opuestas, una encaminándose hacia la resiliencia y otra hacia el agotamiento silencioso. En este punto, la perspectiva de divulgadores científicos como Dr. William Li aporta una visión más amplia y profundamente humana. Su enfoque invita a observar el cuerpo como un sistema inteligente que busca constantemente el equilibrio, y a entender que la prevención no consiste en esperar a cruzar una línea diagnóstica, sino en fortalecer los mecanismos naturales de defensa
antes de que esa línea exista. Desde esta mirada, cada oscilación de la glucosa es una conversación entre nuestros hábitos y nuestra biología, una conversación que podemos aprender a escuchar y a modular. El suspense se intensifica cuando uno se da cuenta de que el tiempo juega un papel decisivo. Cuanto más se prolonga la ignorancia, más se normaliza el cansancio, la niebla mental o el aumento de grasa abdominal, y más difícil resulta distinguir lo evitable de lo inevitable. Muchos aceptan estos cambios como parte natural de envejecer, sin plantearse que una parte significativa podría estar relacionada con un control glucémico menos estable de lo que creen. Esa resignación es peligrosa, porque convierte la adaptación en renuncia y reduce el margen de acción preventiva. Sin embargo, el conocimiento bien entendido no genera miedo, sino poder personal. Comprender que lo normal puede no ser óptimo abre la posibilidad de ajustar el rumbo con pequeños cambios sostenidos. Observar cómo responde el cuerpo a diferentes combinaciones de alimentos, a periodos de descanso más profundos o a una gestión del estrés más consciente, permite reducir las oscilaciones que desgastan silenciosamente. No se trata de perseguir la perfección ni de vivir obsesionado con números, sino de buscar una coherencia amable que respete las necesidades reales del organismo maduro. La historia da un giro cuando esa conciencia transforma la relación con la salud. Deja de ser una reacción tardía ante el problema y se convierte en una práctica diaria de atención y cuidado. El suspense se resuelve al comprender que todavía hay margen, que el cuerpo responde con gratitud cuando se le ofrece estabilidad y que la edad no es una condena, sino una invitación a ser más estratégico. Cada ajuste consciente es una inversión que se acumula, igual que antes se acumulaban los pequeños excesos. Así, la narrativa del azúcar en sangre cambia de tono. Ya no es un enemigo oculto ni un número tranquilizador, sino un indicador vivo que guía decisiones más alineadas con el bienestar a largo plazo. Aprender a leerlo con profundidad permite anticiparse, reducir riesgos y vivir con una sensación de control sereno. En ese punto, la motivación deja de basarse en el miedo al futuro y se apoya en el deseo presente de claridad, energía y equilibrio, cualidades que definen una madurez vivida con intención y respeto hacia uno mismo. Llegados a este punto, la comprensión se convierte en acción consciente, porque saber sin aplicar es solo información acumulada. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de preguntarnos si estamos dentro de lo normal y empezamos a preguntarnos si estamos creando las condiciones adecuadas para que el cuerpo funcione en equilibrio. Después de los 40, esta pregunta adquiere un peso especial, ya que cada decisión cotidiana tiene un impacto más directo y menos margen de corrección automática. El organismo sigue siendo adaptable, pero exige una colaboración más atenta, casi como una alianza basada en el respeto mutuo. Comer deja de ser un acto automático y se transforma en una estrategia de comunicación con nuestras células, mientras que el descanso y el movimiento se revelan como moduladores silenciosos del azúcar en sangre. La alimentación, por ejemplo, no se reduce a eliminar o prohibir, sino a comprender combinaciones, tiempos y respuestas individuales. Un mismo alimento puede generar reacciones distintas según el contexto, el nivel de estrés o la calidad del sueño de la noche anterior. Aprender a observar estas respuestas sin juicio permite ajustar con inteligencia, evitando los picos innecesarios que erosionan la estabilidad interna. No se trata de vivir en una burbuja de control, sino de cultivar una relación más consciente con lo que nutre y lo que agota. Esta mirada transforma la disciplina en curiosidad y el esfuerzo en coherencia diaria. El movimiento, por su parte, actúa como un regulador natural de la glucosa, pero solo cuando se integra de forma sostenible. No hace falta llevar el cuerpo al límite para obtener beneficios profundos. De hecho, el exceso puede generar el efecto contrario. Caminar, fortalecer los músculos y moverse con regularidad envía señales claras de equilibrio metabólico que reducen la variabilidad dañina. Cada sesión es un recordatorio al cuerpo de que está diseñado para utilizar la energía de manera eficiente, y ese mensaje, repetido con constancia, tiene un impacto acumulativo mayor que cualquier intervención puntual.
El descanso aparece entonces como el gran aliado olvidado. Dormir mal altera la sensibilidad a la insulina, incrementa el deseo por alimentos rápidos y eleva el estrés interno, creando un círculo difícil de romper. Priorizar el sueño no es un lujo, es una intervención metabólica directa. Cuando el descanso mejora, la regulación del azúcar se vuelve más estable y el cuerpo recupera parte de su capacidad natural de autocorrección. Este aspecto, a menudo subestimado, demuestra que la salud no se construye solo durante el día, sino también en las horas silenciosas de la noche. La gestión del estrés completa este triángulo fundamental. Vivir en alerta constante mantiene elevados los niveles de glucosa, incluso sin comida de por medio, porque el cuerpo interpreta el estrés como una amenaza que requiere energía inmediata. Aprender a bajar ese volumen interno mediante respiración, pausas conscientes o actividades que devuelvan calma no es una moda espiritual, sino una necesidad fisiológica. Cada momento de regulación emocional se traduce en una señal bioquímica de seguridad que favorece el equilibrio metabólico. Cuando todas estas piezas se integran, el mensaje es claro. El cuerpo responde mejor cuando se le trata como un sistema completo y no como una suma de números aislados. Esta visión coincide con la filosofía divulgativa de Dr. William Li, que insiste en potenciar los mecanismos naturales de defensa y reparación en lugar de limitarse a reaccionar ante la enfermedad. Desde esta perspectiva, mantener una glucosa más estable no es solo prevenir un diagnóstico futuro, sino proteger la energía, la claridad mental y la calidad de vida presentes. El final de esta historia no es un punto fijo, sino un proceso continuo de aprendizaje y ajuste. No hay una meta definitiva ni una perfección alcanzable, solo una relación cada vez más afinada con el propio cuerpo. Entender que los valores normales pueden esconder riesgos no busca generar alarma, sino despertar una atención más profunda y amable. Esa atención es la que permite actuar a tiempo, con serenidad y constancia, antes de que el cuerpo tenga que gritar lo que ahora susurra. Vivir así, con conciencia metabólica, no significa renunciar al placer ni a la espontaneidad, sino elegir con mayor intención. Significa disfrutar sabiendo, descansar sin culpa y moverse con propósito. A partir de los 40, esta actitud marca la diferencia entre envejecer reaccionando o madurar liderando la propia salud. Cada día se convierte en una oportunidad para reforzar el equilibrio, reducir la carga invisible y construir un bienestar que no depende de un solo análisis, sino de una suma de decisiones conscientes. Este enfoque devuelve el protagonismo a la persona, alejándola de la pasividad y acercándola a una participación activa y realista en su propio cuidado. La motivación ya no nace del miedo a un futuro incierto, sino del deseo de vivir con más presencia, energía y autonomía hoy. Cuando entendemos esto, los números dejan de gobernarnos y se convierten en herramientas al servicio de una vida más plena, más estable y más alineada con lo que el cuerpo necesita en cada etapa. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.